Ok, otro de los tipos de datos comunes básicos en MySQL y en otros motores de bases de datos es float. El tipo de dato float. Voy a escribirlo aquí. Se escribe así, float. Float, digamos que en español es punto flotante y básicamente representa números reales. Es decir, números que tienen parte entera y parte decimal. ¿Listo? Entonces, el tipo de dato float nos ayuda a especificar columnas, campos que requieran almacenar información de este tipo, números reales, como por ejemplo los resultados de un experimento o valores monetarios, digamos, con baja precisión. Hay que tener en cuenta que el tipo de dato float es una aproximación de los números reales. Ok, recordemos que las computadoras tradicionales, como esta misma, eh, utiliza un sistema de aproximación para esos números reales. Las máquinas, las computadoras tradicionales utilizan un esquema de aproximación para esos números, ya que son máquinas discretas. Son máquinas que almacenan información en dos, digamos, estados discretos. Listo, eso a tener en cuenta. Entonces, a la hora de almacenar información monetaria hay que tener en cuenta esa consideración. Ese es el tipo de dato numérico float para guardar números reales. Especificar un campo de ese tipo es muy fácil. Básicamente indicamos lo siguiente. Tenemos, por ejemplo, digamos un campo que se llame ahorros. Luego indicamos double. Con esto estamos indicando que es un número real de doble precisión. Entonces ahí podríamos tener guardada la información relacionada con los ahorros en una cuenta de ahorros. ¿Listo? Como decía anteriormente, podríamos guardar la temperatura tipo double, también guardar eh, otra información relevante que requiera eh, el tipo de dato numérico float, que sea un número real. Se especifica el nombre del campo, primero el nombre de la columna y luego el tipo de dato. Listo. Los valores numéricos, como advierten aquí, los valores numéricos cuando se especifique la parte entera y la parte real, se separan con el carácter punto. ¿Listo? Y aquí nos dicen además que ese campo es apropiado para los precios, por ejemplo, de productos en una tienda, en un almacén. Ok, entonces hasta este punto, hasta este video hemos hablado de varchar, de integer y float, los tres tipos de datos básicos que podemos trabajar en MySQL. Antes de crear una tabla debemos pensar en sus campos y optar por el tipo de dato adecuado para cada uno de ellos. En el video anterior mencionaba que integer tiene unas subclasificaciones, unos subtipos. Entonces la selección de ese tipo de dato influye en en qué tan estructurada quede la base de datos y también los requerimientos, digamos, de almacenamiento que se pide por cada tipo, por cada campo. Si vamos a guardar edades, entonces no vamos a utilizar un entero grande, porque normalmente las edades de las personas actualmente, digamos, podríamos establecer un rango que vaya desde 0 hasta 130. Casos de edades mayores son raros. Por ejemplo, si en un campo almacenaremos números enteros, el tipo float sería una mala elección. O sea, si escogiéramos float para guardar edades, no es una buena elección. Si queremos guardar, por ejemplo, los ahorros de una persona,
el entero sería apropiado siempre y cuando únicamente se tengan valores discretos, pero si hay valores, digamos, decimales, entonces float sí es el más apropiado para ese campo. Si vamos a guardar precios, el tipo float es correcto, no así integer, que no tiene decimales. Entonces, eso también depende del contexto del problema. Listo. Entonces ahí ya tenemos una breve introducción a los tipos de datos básicos que están disponibles en MySQL. De aquí en adelante empieza una parte, digamos, de trabajo autónomo que recomiendo realicen para, digamos, acentuar, para profundizar, afianzar lo descrito en los 3 videos anteriores. Entonces se trabaja de forma local, se crea esta tabla libros, aquí se utiliza campos de tipo varchar, de tipo float y de tipo integer. Observemos que precio es de tipo float, mientras que cantidad, la cantidad de libros, es entero, es una cantidad discreta. Aquí se realiza la inserción de datos, como menciono. Este es un trabajo autónomo que ustedes mismos deben realizar para tener mayor autonomía, mayor autosuficiencia a la hora de trabajar con MySQL. Listo, entonces como recomendación es seguir este tutorial a partir de este apartado. Bien, continuaremos en el siguiente video. Hasta la próxima.